Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de saludarlos, de conversar con ustedes acerca del buen Jesús que quiere morar, quiere vivir, quiere estar con nosotros. Muchas gracias porque tenemos este tiempo y este privilegio. Muchas gracias porque tenemos vida y salud. Aquí estamos para saludarles de la mano con Jesús. Un programa que el único propósito que tiene es estudiar la Biblia, tomar decisiones acerca de Dios y poder apoyarnos, motivarnos a vivir el cristianismo, a hacer práctico ese mensaje que viene teórico en la Biblia. Pero eso tiene que hacernos cambiar a nosotros, que el Espíritu Santo les convide, los invite, les desee lo mejor para sus vidas y para las nuestras. Voy a saludarlos a ustedes y voy a comenzar a saludarlos por aquí. Hugo Montenegro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y a ustedes por invitarme. Aquí estoy nuevamente para poder hablar acerca de lo que nos gusta, que es hablar de Dios y ver cómo Él actúa en nuestras vidas. Gracias, Hugo, por tus comentarios, por tu apoyo y por tu tiempo. Don Nivaldo Díaz, ¿cómo le va? Muy bien, estamos realmente contentos por las bendiciones, porque el Señor nos ha cuidado, a mí y a mi familia, y también contentos por comenzar un programa más. Gracias. Gracias por tu tiempo, por tus comentarios. Gracias a ustedes en sus hogares porque nos dan el privilegio de compartir lo que presentamos en estos micrófonos y que este medio sea útil para alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús y los que ya lo conocen, los que ya son parte del cristianismo, puedan aferrarse, afirmar sus convicciones y compartirlas con otros. Vamos a un texto bíblico. Vamos a seguir esta experiencia de Nabucodonosor, de Daniel, de Babilonia. Y vamos a estudiar ahora, queridos auditores, vamos a leer el capítulo 3, algunos versículos para ya quedar inmersos en esta historia. Dice el capítulo 3 del libro profético de Daniel, el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, se ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas que al oír son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Mira, aquí hay un hecho que es contradictorio quizás al partir, porque terminamos el capítulo 2 con una imagen que él soñó, que Daniel se la interpretó y se la mostró, que solo la cabeza era de oro. Acá él fabrica, como diciendo yo voy a ser eterno, porque tú ves que él dice hizo una estatua de 60 codos, o sea, más de 25 metros de altura, y imponente, grande, y quiere que todos la adoren, pero como diciendo, Babilonia se mantendrá por siempre. Sí, y también hay otro aspecto que a nosotros nos debe llamar la atención. Este aspecto es que al fin del capítulo 2, ¿se recuerdan cómo queda Nabucodonosor? Estaba contento, pero sí había una piedra, una imagen que era el imperio, el reino de Dios que se iba a instaurar después de pasados los 4 periodos. Sí, pero él queda de rodillas, humillado ante Dios, ante el Dios de Daniel. y reconociendo, sí, ¿cierto? Reconociendo claro, sí, que realmente ese era el Dios verdadero, el Dios de Dios, el que Dios lo conocía todo. Por lo tanto, lo que ocurre en esta oportunidad, bueno, es contradictorio. no solamente eso, nosotros los seres humanos tenemos por costumbre que cuando las cosas están fresquitas, nos acordamos, vivimos bien y todo, pero con el tiempo, cuando las cosas ya se van enfriando, obviamente nuestro pensamiento también se va enfriando. Claro, fácilmente olvidamos también. Y aquí, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Él dice, bueno, ya sabe el sueño, ya sabe la interpretación, ya sabe lo que va a ocurrir, y probablemente en un arranque de egoísmo de personalidad, ¿cierto? Dice, no, vamos a hacer que esto nunca ocurra.
yo soy y va a ser mi reino eterno, ¿cierto? Desafiando nuevamente a Dios, porque él tenía claro que Dios le había dicho qué es lo que iba a pasar. Y él, contraviniendo lo que Dios le dice, él manda a construir una estatua completamente de oro. No como la había visto en la visión, no como la había visto en el sueño, sino que completamente de oro. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Está desafiando a Dios diciendo que obviamente el reino, Hasta que él quisiera hasta que permanecer en el claro, tiene fondo. que ser infinito, iba a Claro. ser el reino de Babilonia nomás. Claro. Eso en el fondo es lo que está diciendo. Se exalta a sí mismo. Y nuevamente tenemos aquí otro rasgo, tal como estábamos mencionando, de esta invitación a adorar, a un acto de adoración, ¿verdad? De arrodillarse en el momento que toquen los instrumentos, la orden que todos se arrodillasen a adorar esta estatua de oro. Y aquel que no lo hiciera, hemos leído cuál sería la pena: echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quiénes no lo hicieron? Ya nosotros recordemos que ya hemos visto, hemos hablado, que en Babilonia una cantidad de judíos que fueron llevados esclavos, un grupo selecto también fue llevado, en el cual estaba Daniel y sus amigos, para ser enseñados por los babilonios ante una orden de adorar. Muchos seguramente no lo hicieron. Dice el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron a Nabucodonosor: mira, hay algunos que hay toque de los instrumentos y no se adoran la estatua. Y dice el versículo 12: entre los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres no te han respetado, no adoran los dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay una acusación sobre ellos, y triple. O sea, el problema que ellos mencionan de no adorar específicamente ahí es uno de esos tres. Porque dice: ni a ti te adoran, ni adoran nuestros dioses, ni tampoco ahora adoran la estatua con este llamado de adorar. Nuevamente tenemos una decisión que ellos tienen que tomar, y la toman aún corriendo en juego sus vidas. Fíjate que aquí es interesante lo otro, lo que estás presentando, en el caso de que él no es que esté conforme con que Babilonia o las personas de su cultura adoraran esta imagen y la reverenciaran, se inclinaran, sino que él quería que todos, porque tú ves que cuando tú leías los textos esos que tocaban los instrumentos, pero no era solamente, sino que para todos, todas las naciones, todos. O sea, lo que estaba diciendo Hugo, me parece que fue la vanidad, el orgullo, la exaltación que estaba haciendo él hacia su persona, porque la imagen que vio en el capítulo 2 era de que después de él venían otros imperios. Entonces ahora él está diciendo: no, no van a haber otros imperios, vamos a mantenernos y todos tienen que observar y tienen que adorar lo que yo estoy decidiendo. Estaba revisando un poco los datos de la historia de cuánto tiempo más o menos ha pasado entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Y estamos hablando aproximadamente entre 10 a 12 años, incluso hasta 13 años probablemente. Ya. Lo que me hizo acordar de Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías iba a morir? Dios le dice: arregla tu Sí. casa porque estás bien. Mira, tu vida ha sido impecable, pero arregla tu casa porque vas a morir. Y finalmente Dios, ante su petición, le termina regaló dando 15 años. 15 años, ¿sí? Pero ya cuando pasa todo esto, a los 15 años, él no fue el mismo que era antes de antes, al principio, cuando se le dio la orden. ¿Qué pasa cómo somos nosotros de distintos quizás cuando pasa una década de por medio? Sí. Y pensando en esto, en estos tiempos que más o menos podrían haber transcurrido entre el capítulo 2 y el capítulo 3, porque por otro lado tenemos a estos tres jóvenes que están en puestos de importancia. Y obviamente de un día para otro, por más Claro. que hayan sido amigos de Daniel y le ayudado en la interpretación del sueño, no iban a llegar lejos. Por otro lado, claramente ellos sabían, Nabucodonosor sabía que el Dios estaba con ellos, que el Dios los protegía y les mostraba todas estas cosas. Pero ya cuando pasan 10 años, ya la confianza es distinta. Ya
hace mucho tiempo que tuve el temor de ese Dios que fue capaz de interpretar el sueño. Si ustedes se dan cuenta, el terremoto fue el año 2011. Sí, el último, porque han habido otros antes. Sí, no me recuerdo, Claro. pero Pasa ya el tiempo ya. pero ya después del 8, tiempo que 9. pasa ya Olvidamos, afortunadamente. nos vamos pasando. Entonces, cuando se hace mención, cierto, que nuestra relación debiera ser diaria con Dios, que nosotros debiéramos renovarnos cada día, cierto, en su gracia, aquí la importancia, porque cuando nosotros nos dejamos estar muchas veces, nos puede pasar como lo que le pasó a Nabucodonosor, haber reconocido a Dios, haberlo alabado, y después de un tiempo, pese a que estaba en relación con personas cristianas, olvidarse de él. Ahora, apenas se le menciona esta noticia a Nabucodonosor, el relato bíblico nos dice que mandó inmediatamente a buscarlos y les preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesías y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y él le dice: mire, estoy dispuesto a darle una oportunidad más. Vamos a escuchar los instrumentos y ustedes adoren. Y ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Es importante para un hijo de Dios ser fiel hasta la muerte. Es importante para un hijo de Dios no quebrantar los mandamientos aunque esté en riesgo nuestras vidas. Un amigo siempre me decía que él escuchaba leer esto a los amigos de Sadrach cuando todos se arrodillaban, que yo decía: oye, arrodíllate nomás, por si no van a morir. Mira, arrodíllate y en tu pensamiento, en tu mente, haz una oración al Dios verdadero. Arrodíllate delante de Dios para que los demás crean que tú estás cumpliendo su mandamiento, pero nosotros no adoramos esta imagen. Y seguramente otros lo hicieron así, pero ellos no podían caer en ese error de confundir que lo que realmente Dios desea es que nosotros cumplamos fielmente lo que Él nos está pidiendo. Pero, ¿sabes qué? Es que esto es interesante desde lo que acabas de decir, desde la perspectiva del capítulo 2, o del capítulo 1 en realidad. ¿Te acuerdas cuando ellos estaban con el tema de la alimentación? Sí. Y nosotros dijimos que la Biblia establece que no eran 4 judíos, no eran solo 4 jóvenes judíos que estaban en la corte, sino que estaban todos los que eran príncipes. Pero fueron 4 los que sí tomaron la decisión de probar. Correcto. Por lo tanto, ellos ya tomaron una decisión anteriormente que podía causarles la muerte. Ellos ya habían probado estar al borde de la muerte. En el capítulo 2, cuando Daniel se entera de que van a matar a todos los sabios. a todos los sabios porque no habían quien interpretara. Y se juntan nuevamente estos 4 a orar. Y les dice: por favor, ayúdenme a orar. Cuando leemos el relato del capítulo 3, se ven 3 figuras de pie. Porque son a los únicos que echan al horno de fuego. Si no hubiesen echado a 50, por ejemplo. No, Claro. solo a ellos 3. Entonces lo que tú acabas de decir tiene esa relación. Cuando uno como cristiano no toma las decisiones o las posterga, lo más probable es que cuando venga nuevamente una prueba similar o más fuerte, nuevamente la va a postergar. Correcto. Sí. Por eso que Dios dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las pruebas que nosotros tenemos habitualmente en el día a día, lo único que hacen, o mejor dicho, lo que hacen dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente, es fortalecernos en el Señor, por muy pequeñas que éstas sean. Pero nos acostumbramos, claro, porque nos acostumbramos a que el Señor nos responda, Claro, nos ayude, así es, nos Hugo, salve. Por eso que, si bien es cierto, esa frase viene sobre otro aspecto, un aspecto más económico, un aspecto más de mayordomía, pero también tiene que ver con estas cosas, estas decisiones. Yo, ¿cuándo confío en Dios? ¿Voy a confiar cuando vengan las pruebas fuertes? O sea, no, porque si tú no fuiste Fiel en a la, lo de la poco, chica, en la claro. grande menos. Po. Exactamente. Y otro tema que podríamos tomar es que el de la presunción, que también yo lo resalto acá, ¿ya? Que cuando ellos dicen: seremos lanzados al horno de fuego, y dice el versículo 17: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego.
y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, la voluntad de Dios puede hacerlo, y si no, de todas maneras nosotros vamos a morir, pero cumpliendo y obedeciendo la voluntad de nuestro Señor. Mira qué interesante esa parte, porque a veces, y después en el siglo I, muchos murieron, pero justamente era para testificarle a los que estaban alrededor. En este caso a los babilonios se les dio el privilegio de no morir a los judíos para que vieran que Dios existía. Estimados amigos, estimadas amigas, continuamos estudiando el capítulo 3 del libro profético de Daniel. Capítulo 3. Voy a continuar leyendo, quizá recordando, estas palabras de estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, quienes respondieron a Nabucodonosor, cuando él les dijo, Nabucodonosor, si ellos no tenían miedo o creían que Dios lo iba a poder liberar del horno de fuego. Ellos dijeron así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. El rey nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Mira, yo estaba pensando mientras tú leías, recordando esto, que se molestó, se sintió ofendido cuando él, lo que habíamos visto, que ya había reconocido la presencia de Dios y que el Dios de Daniel, el Dios de estos jóvenes, era un Dios de dioses, o sea, era algo especial, no era un Dios, una imagen, no era un ídolo, sabían que él era Dios de dioses. Y aquí la reacción es como de ira, porque tú ves que dice que mandó calentar el horno 7 veces, 7 veces, o sea, aumentarle la potencia, no sé, pues de la energía o la leña, lo que le echaron, el hecho que el asunto era así como que no había ninguna posibilidad que se salvara, porque normalmente se iban a quemar vivos, y si lo iban a calentar más fácil era que murieran a que vivieran. Sí, tengo una duda. Bueno, claramente nosotros ¿Cuál es su duda? estamos hablando de 3. Sí, Y, o sea, y Daniel aquí no está, no está. se salvó. Exactamente, De se salvó. De esta por lo menos. Pues claro, porque algunos que no conocen la historia completa dirán, Claro. bueno, ¿y dónde está Daniel aquí? ¿Daniel se arrodilló? No, Porque aquí no aparecen solamente ellos 3. perdona, es que lo denunciaron. A Daniel seguramente lo vieron por allá lejos, no lo vieron, y a estos fueron los compañeros, las personas que vivían alrededor de ellos, que fueron a decirle a Nabucodonosor, en el fondo los acusaron. Sin embargo, yo creo que de todas maneras, al momento de arrodillarse, en vez de haber sido 3 figuras, se hubiesen visto 4. Lo que pasa es que Daniel, recuerden que en el capítulo 2 lo dejamos con que él es nombrado Un alto cargo. un alto cargo. Claro. Entonces probablemente él estaba en otra provincia Sí, seguramente no haciendo... estaba ahí. Porque si no, se hubiesen visto 4 figuras, o si no, tendríamos que asumir que Daniel también se había arrodillado. Claro, no estuvo en el... Con seguridad, si él hubiera estado ahí, hubieran sido 4, ¿verdad? Claro, es lo ¿cierto? que el contexto del libro de Daniel nos dice, la fidelidad de él. Exacto. Ya. Y aquí viene otra cosa que también me es importante. ¿Cuál hubiese sido la reacción de Nabucodonosor si Daniel hubiese estado? Porque claramente Daniel, o sea, a Daniel lo puso en un lugar de privilegio que era más alto que estos esos 3 jóvenes, amigos. claro, sí. Pero cuando él está acá, ve a ellos y no ve a su protector. Ujú. Y cree que por el hecho de no estar su protector, ¿qué se creen estos cabros chicos, por ejemplo? Y nosotros de repente vemos muchas de estas reacciones en términos de jefaturas o de algunos cargos, incluso dentro de la iglesia, que de repente miran en liderazgo. menos al resto de las personas. O al más joven, dices tú. No solamente al más joven, sino que a veces uno puede tener cargos dentro de la iglesia y cree que por el hecho de tener un cargo dentro de la iglesia, Es superior. claro, ya lo hace distinto Sí. a los demás.
siendo que a lo mejor esos demás que están ahí tienen más valor que el que uno mismo tiene. Por tanto, eso es un tema para todos aquellos que tienen cargo dentro de la iglesia, sobre todo dentro de la iglesia, que son cargos de servicio, todo lo contrario, uno está para servir a los demás y no para servirse de los demás. Eso como primera cosa. Eso lo dijo bien claro Jesús. Exactamente, ahí para al momento de lavarle los pies, ¿cierto? Y entonces él se llena de ira o trata de ir contra estos tres. Aquí nadie le fue a avisar a Daniel, oye, tus amigos están en problemas, no habían celulares, no habían teléfonos, ¿cierto? Claro. No era cosa hacerlo rápido. Y aquí nosotros vemos que finalmente, independiente de que ellos tuvieran a Daniel, entre comillas, como protegiéndolos, porque imagino que tienen que haber tenido otro tipo de acoso por parte de sus pares, ellos siguen fiel, porque no eran fieles a Daniel, eran fieles a Dios. Y eso es sumamente importante. Aquí, si bien es cierto, el libro se llama Daniel, el que recibe la interpretación es Daniel, el que más adelante vamos a ver que recibe más sueños y más profecías es Daniel, pero también nos está diciendo de que las bendiciones de Dios no vienen solo a Daniel, sino que vienen a cada uno de los hijos que son fieles a él. Correcto. Ahora, interesante, siguiendo el relato, finalmente caen al horno, o sea, no es que los tiran, los mandan a morir en el fondo. No llegó Daniel a salvarlos. No. No, y esto también a mí me atrae nuevamente el aspecto del tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Una decisión que se toma contra los cristianos por obedecer la ley de Dios. Un decreto de muerte, en el cual hay que tomar parte de uno de estos lados. Y vemos la ira no en contra de jóvenes por ser asesinos, por ser delincuentes, Por haber robado algo. por haber robado, sino son castigados con la pena máxima por permanecer fieles a Dios. Y son llevados ahí con mucha ira, y vemos este enojo en Nabucodonosor también representando la ira que va a existir en el tiempo final contra los hijos fieles, y van a ser arrojados muchos, y muchos también no van a ser arrojados quizás a experiencias como esta, hornos de fuego, y se van a morir quemados. Y van a cumplir lo que ellos decían: si Dios no nos va a salvar, vamos a seguir nosotros adorando a Dios. Ese es un punto importantísimo, porque la historia del cristianismo nos habla de que La mayoría, yo creo, ¿verdad? fallecieron, Por decirlo, ¿cierto? sí, O sea, sí. ¿para qué empezamos a hablar desde el año 300 en adelante Correcto. o del 200 y algo en adelante, donde iban al circo romano? El término mártir. nace de eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Morir por la fe. exacto, o sea, ellos tenían claro una cosa, que ellos iban a ser fieles a Dios independiente Correcto. de las circunstancias. Si me salva, voy a ser Correcto. fiel. Y si no me salva de esta, También, también voy a ser fiel, porque mi fe no va a depender si me saca o no de este problema. Y el horno realmente estaba caliente, lo echaron, dice que los soldados que lo ataron y lo empujaron se quemaron Exacto. Vivos, solo murieron. por el calor que irradió el acercarse. Al abrir la puerta, Y digamos. Nabucodonosor, que estaba muy cerca de ahí, dice el versículo 24, viendo esta escena y quizás viendo cómo estos jóvenes iban a sufrir y a morir, dice, se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros, al de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: sí. Y él le dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Bueno, aquí hay una escena estremecedora, porque tú ves que le espera que las personas que fueron lanzadas con ropa, fueron lanzadas con todo, no sé, pues, o sea, la ropa, tú ves que te toma un poco de fuego y te quema y te pega en la piel. Aquí ellos salen después, ni siquiera olor a quemado, ni siquiera chamuscado, como podemos decir, o sea, fue una bendición tremenda, y vemos a un cuarto, o un ángel, o al Señor Jesús que está allí con ellos, compartiendo esta experiencia, así caminando dentro de un fuego, que el rey tiene que: ya salgan, vengan por favor. Y ahí otra vez, pues, Señor, parece que eres Dios grande. Sí, de hecho,
Bueno, Nabucodonosor en el libro nos vamos a dar cuenta que es como una montaña Cíclico. rusa, ¿cierto? Hay bueno, momentos Sí, que va a estar muy arriba, momentos que va a estar muy abajo. correcto. Y de hecho, ahí en el versículo 26 está hablando, relata lo que tú estabas diciendo recién. Sí, Pero, y fíjense que él dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. O sea, nuevamente reconoce de que era Dios el que los había protegido, que Dios es Dios de dioses y que él en realidad tenía que volver atrás de su pensamiento. Y ahí está donde dices tú, juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar estos varones, cómo un fuego no se había enseñoreado de ellos, ni de sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza había sido quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor a fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. nuevamente el final es Dios es soberano. Dios está dirigiendo la historia del mundo. Dios está con esos jóvenes que permanecieron fiel ante la prueba de la comida. Dios le muestra a Nabucodonosor que Él va a traer un reino al final que va a gobernar por siempre, por la eternidad. Y ahora nuevamente tienen que reconocer que Dios está sobre todas las cosas, sobre todas las pruebas. Va a haber al final un pueblo que va a ser liberado y que los demás van a reconocer que Dios, el Dios verdadero, está con ellos y permita la providencia de Dios que nosotros formemos parte en el tiempo del fin de ese pueblo. Si quisiéramos algo para nuestras vidas seculares, por llamarlo de alguna manera, yo conozco el caso de muchas personas que en sus trabajos han estado presionadas por sus jefes. De hecho, hasta yo tuve una experiencia de ese estilo. Y cuando finalmente uno es fiel a Dios, la gente se da cuenta de esa situación y realmente ven el valor que hay en los hijos de Dios. El relato termina en el versículo 30 diciendo que estos tres, el rey los engrandeció en la provincia de Babilonia. Por lo tanto, él se dio cuenta de que no era solo Daniel, Claro, sí. que ellos tres también Sí, eran de la misma testimonio. estirpe, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que a muchos de nuestros hermanos les ha ocurrido de repente que tenéis tantas luchas en el trabajo con el empleador, con qué sé yo, y que finalmente, si eres fiel a Dios, a veces te reconocen y te engrandecen. O sea, ese Ser fieles a agradecimiento, el Dios. respeto, esa aceptación de tu diferencia. Y eso es un privilegio para el que está allí, porque lo que Dios quiere es justamente eso, testificarle a los que están alrededor de estas personas. Muy bien, nos vamos a ir otra vez y nos quedamos con gusto a poco, ¿o no? Así que gracias por escucharnos, gracias por la oportunidad que nos dieron de compartir con ustedes, y ustedes en sus casas sigan estudiando, sigan orando, sigan viendo, porque para algo se escribió, por algo está escrito este libro y por algo está en el canon bíblico, y se estudia Daniel, se conoce, no solamente el capítulo 2, sino que el 3 y todos los capítulos que hay tienen algo para nosotros. Muchas gracias, Nivaldo. Gracias y que el Señor nos bendiga y nos encontramos nuevamente para estudiar otro capítulo del fascinante libro de Daniel. Que Dios te bendiga. Gracias, Hugo. Bien, agradecido también y nos veremos la próxima semana. Sí, exacto. Esperamos que sí. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé fe, confianza de que la pequeña prueba que estamos pasando es por algo, para que nuestros caracteres mejoren y para que podamos alcanzar a testificarle a otros que Dios está vivo y está vigente en cada una de nuestras vidas.